Sierra de Historias, con Alberto Garín. Habitualmente los libros de texto nos señalan que es Jean Fouquet, durante la segunda mitad del siglo XV, quien lleva a cabo una revolución en la pintura de la corte francesa, influido por el arte que está llegando desde la Italia del Renacimiento. Sin embargo, esa revolución estaba marcada esencialmente por el tipo de historias que Fouquet podía desarrollar, por haber convertido en sus obras pictóricas y también en sus miniaturas a los seres humanos en los protagonistas fundamentales de esas obras de arte. Sin embargo, no fue necesario que Fouquet tuviera que viajar, que lo hizo, a Italia, para aprender a contar historias sobre los seres humanos. En realidad, Fouquet lo que va a hacer es mantener una tradición que remontaba al menos medio siglo atrás, si no es que más, de miniaturistas que fueron capaces de explicar la historia de los hombres, pintando historias religiosas, es cierto, pero sin por ello dejar de abandonar el relato de la vida cotidiana que les rodeaba, incluso con un grado de detalle que nos puede sorprender. De todas esas obras previas de comienzos del siglo XV, sin duda la más destacada fue un libro de horas, un libro de rezos, el conocido como las muy ricas horas del duque de Berry, hermano de Carlos V de Francia. En este libro de horas, los hermanos Limbourg fueron capaces de desarrollar toda una panoplia no solamente de retratos de personajes de la corte, sino de escenas cotidianas de lo más variopintas, siempre es cierto con la excusa de temas religiosos, que nos muestran cómo para ese año 1400 en la corte de Francia, retratar a las personas corrientes, hablar del común de la gente, era algo mucho más habitual de lo que los manuales de texto nos quieren hacer ver. Y de nuevo, los Limbourg tuvieron la posibilidad de desarrollar esta gigantesca obra de las muy ricas horas del duque de Berry, después de haber hecho otro montón de libros para el mismo duque, pero lo más importante es que lo hacen siguiendo tradiciones que también para ellos ya existían previamente. Pues bien, vamos a tratar de entender cuáles son esas fórmulas de relato de la historia de la gente, del común, que llevaron a cabo los hermanos Limbourg en esta que ha sido considerada como una de las obras cumbre de los manuscritos iluminados medievales, las muy ricas horas del duque de Berry. En septiembre de 1380 murió el rey de Francia, Carlos V el Sabio. Había reinado de facto desde 1356, cuando su padre cayó prisionero de los ingleses tras la batalla de Poitiers. En todos esos años, la gran obsesión de Carlos V fue recuperar el terreno perdido frente a los ingleses, algo que prácticamente había logrado en el momento de su muerte. Para ello, hubo de sanear la economía de Francia, con objeto de conseguir mejores ejércitos y lanzar un ambicioso plan de fortificaciones. Pero además, tuvo tiempo para reunir una singular colección de obras de literatura y arte, base de la futura Biblioteca Nacional de Francia, y razón que le hizo ganarse a Carlos V el apelativo de El Sabio. Para conocer la vida de Carlos V, además de los numerosos documentos emitidos por su Cancillería, contamos con la biografía elaborada por la escritora Christine de Pizan, una intelectual formada en la propia corte de Carlos V, aprovechando la biblioteca de este. Christine de Pizan nos recuerda que las obras de arte de Carlos V se caracterizaron por dos motivos fundamentales. Por un lado, su singularidad. Eran objetos únicos, manufacturas en algunas ocasiones exclusivas para el rey, de las que se evitaron hacer réplicas. Por otro lado, su valor intrínseco, pues eran objetos fabricados con metales preciosos o con gemas. Incluso en el caso de los libros, en donde los pigmentos de las miniaturas podían ser muy costosos, o las cubiertas de las obras se decoraron con repujados de oro o piedras preciosas. Estos criterios artísticos, el de la singularidad y el valor de los materiales, aparentemente no son muy estéticos, pero tampoco fueron exclusivos de Carlos V. Ya se daban con anterioridad. Pero la ventaja que había desde esta segunda mitad del siglo XIV, cuando reinó Carlos V, es que
el intercambio con los mercados exóticos de donde podían venir esos materiales más preciados, el Extremo Oriente o el África Negra, el intercambio con estos mercados era cada vez mayor. Muerto Carlos V, le sucedió su hijo Carlos VI, un hombre de gran inestabilidad mental, lo que provocó que el gobierno quedase de partida en manos de sus tíos, Luis, duque d'Anjou, Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, y Juan, duque de Berry. Cada uno de ellos constituyó su propia corte, unas cortes que se desplazaban entre sus dominios y París. En el caso de Juan de Berry, sus territorios se situaban al sur del Loira, en torno a la ciudad de Bourges. Allí se dedicó a reconstruir varios de esos castillos que, una generación más tarde, serían aprovechados por su sobrino nieto, el rey Carlos VII, para defenderse de los ingleses, tal como vimos en la sierra de historias dedicada a los castillos del Loira. Pero además de esta labor edilicia, Juan de Berry se caracterizó por coleccionar obras exóticas y antiguas, incluyendo una buena colección de medallas romanas, así como por patrocinar trabajos para uso propio, como un destacado conjunto de tapices que le acompañaban en los viajes por sus diferentes residencias, o numerosos libros iluminados. Para la creación de estos libros con notables miniaturas, Juan de Berry contrató a numerosos artistas, destacando los hermanos Limburg. Los Limburg eran hijos de Arnold Limburg, un escultor de Nimega en el ducado de Güeldres, no lejos de Ámsterdam, que se había casado con Bethel Maluel, una muchacha que venía de una familia de pintores especializados en heráldica. El matrimonio tuvo 6 hijos, entre los cuales estuvieron Hermann, que pudo nacer hacia 1385, Paul, nacido en 1386 o 1387, y Johann, nacido en 1388. Siendo aún niños, hacia 1398, Hermann, Paul y Johann fueron enviados a París a formarse con su tío Jean Manuel, quien les encomendó a un colega orfebre, Alebret de Beaulieu, con lo que los jóvenes Limburg aprendieron tanto a pintar como el arte de la joyería. Jean Manuel, el tío, estaba al servicio del duque de Borgoña, Felipe el Atrevido, quien también contrató a los 3 sobrinos, quienes empezaron a trabajar para el duque, pintando las miniaturas quizás para la Biblia Moral, una obra realizada entre 1402 y 1404. Felipe el Atrevido murió en abril de 1404. Jean Manuel se quedó trabajando para el nuevo duque de Borgoña, Juan sin Miedo, pero sus sobrinos cambiaron de patrón y entraron a trabajar para Juan, duque de Berry. Juan de Berry decidió ofrecerles a los Limburg unas condiciones de trabajo desahogadas. Les hizo residir en sus palacios de París, cuando estaba en la capital, y les regaló una mansión en Bourges para los momentos que habían de trabajar directamente en el Berry. A cambio, los Limburg trabajaron en exclusiva para el duque, quienes les fue encargando sucesivos libros de horas. Recordemos que estos libros de horas, en principio, servían para que los laicos pudieran recitar determinadas oraciones a ciertas horas. En muchos casos eran libros muy personales, pues cada fiel elegía aquellas oraciones y salmos que consideraban más acorde con sus creencias y, por lo general, estaban escasamente decorados, pues las miniaturas eran caras. Sin embargo, para la nobleza europea, desde el siglo XIII, se empezaron a hacer libros de horas ricamente ilustrados que ya no solo servían a modo de breviarios, sino como verdaderos alardes artísticos, donde cada príncipe competía para que los mejores artistas iluminasen sus libros de horas. Juan de Berry llegó al summum solicitando a los hermanos Limburg que le realizasen varios de estos libros de horas, cada cual más grandioso y más ornamentado que el anterior. Ya antes de contratar a los Limburg, encargó las pequeñas horas, realizadas por Jean Lenoir y Jacques Mar de Redon. Luego llegarían 5 obras más hasta la última y más famosa, las muy ricas horas del duque de Berry, lo que supuso la elaboración de cientos de miniaturas a lo largo de décadas,
ya no se trataba de una cuestión de fe. Sencillamente, Juan de Berry quería mostrarse como el mayor mecenas de los libros iluminados de su tiempo. En principio, había un claro programa litúrgico que organizaba todo el libro. Se comenzaba por un calendario que daba las pautas generales y luego se iban sucediendo las diferentes oraciones dependiendo del momento del año. Así, los rezos asociados a la Virgen en torno a la Natividad, los de la Pasión, Pentecostés o incluso un oficio de muertos. En el caso de las muy ricas obras del duque, el resultado fueron 206 hojas, de las que 131 contenían miniaturas. El trabajo, por tanto, fue realmente ambicioso. En 1416, una ola de peste acabó con la vida de los hermanos Limbourg y del propio Juan de Berry, de modo que ninguno de ellos pudo ver concluida la obra, que se terminó 70 años después, tras sucesivas campañas emprendidas por nuevos artistas. Obviamente, todas las miniaturas reflejaban temas religiosos, pero Juan de Berry aprovechó para solicitar a los Limbourg que, además, introdujesen numerosos elementos de la vida cotidiana de su corte, y así al duque y a su familia, pero también a sus súbditos que habían de compartir protagonismo con los apóstoles y los santos. Pero además, el hecho de que fuera un libro le hacía susceptible de poder ser desplazado, y según el libro viajaba, las ideas que el duque de Berry quería difundir mediante este libro viajaban con él. La primera, la magnanimidad del propio duque, que había sido capaz de costear una obra tan cara. La segunda, la habilidad de los artistas, no solo para utilizar los pigmentos más caros, sino sobre todo para crear nuevas formas estéticas que, de nuevo, dado que es un libro y por tanto se desplaza, esas modas que los Limbourg pudieron crear se podían difundir más rápidamente. Y la tercera, el hecho de que estos Limbourg se esforzaron por hacer identificables los personajes que incluían dentro de las miniaturas religiosas, sobre todo a través de motivos heráldicos, algo cuya lectura hoy nos puede resultar un tanto dificultosa en nuestro siglo XXI, pero que para esos comienzos del siglo XV debía ser harto evidente para aquellos que consultaban el libro y que de esa manera entendían rápidamente el tipo de historias y por tanto los argumentos ya no solamente teológicos, sino incluso políticos que estaba defendiendo el duque de Berry a través de estas muy ricas obras religiosas. Detengámonos por un momento en la miniatura del mes de enero. Un noble se sienta a la mesa, donde es servido por sus criados, mientras al fondo aparecen unos caballeros dispuestos al combate. En la parte superior, la bóveda celeste en el mes de enero, incluidos los símbolos zodiacales de Capricornio y Acuario. En realidad, estamos en el interior del palacio del duque de Berry, que es el noble sentado a la derecha, vestido con una túnica azul, un collar de oro al cuello y cubierto por un gorro de piel. A su espalda queda la chimenea, de la que se protege con un paraviento de paja. En la parte superior de la chimenea, cubriendo el tiro, aparece un pendón de seda roja donde encontramos las flores de lis doradas sobre fondo azul, propias de la familia real de Francia. Recordemos que Juan de Berry era hijo, hermano y tío de reyes, y luego cisnes y osos, que eran los símbolos del propio Berry. Sobre la mesa, a la par del duque, está un recipiente con forma de barco que servía para guardar los cubiertos del señor y donde volvemos a ver los símbolos del cisne y el oso. Comparte mesa con el duque un prelado, que se le reconoce por su tonsura y que lleva una capa roja sobre su hábito blanco. Ellos dos son los comensales, pues el resto o son oficiales que sirven la comida o la bebida, o sencillamente cortesanos que amenizaban el momento con su charla. Con todo, hay tres figuras que han llamado la atención de los historiadores, situados al cabo de la mesa. Uno de ellos, vestido con un manto blanco y rojo, parece colocar un libro sobre esa mesa. Detrás hay otro joven con vestido verde y tocado rojo, y aún un tercer muchacho del que solo se distingue parte de su perfil. Quizás sean los propios hermanos Limbourg.
En cuanto a los guerreros que están al fondo, en realidad forman parte de un tapiz que decoraba la sala y que representaba la guerra de Troya. El resultado fue una miniatura donde Juan de Berry aparecía en toda su pompa y boato. Una imagen que, de nuevo, al estar asociada a un libro, tenía la ventaja de poder ser difundida de forma más amplia que de haber sido un fresco o un relieve en la pared de un palacio. Al menos, en estas muy ricas horas, tenemos otro retrato del duque, en este caso en la miniatura de agosto. Es una escena de caza con halcón cerca de Étampes, en la isla de Francia, una de las posesiones de Juan de Berry. El duque es el personaje que cabalga en solitario sobre el caballo blanco con un halcón en su mano izquierda. Al fondo se ve el castillo de Étampes y por delante un grupo de campesinos siegan el grano, mientras otros se divierten bañándose en el río, incluida una mujer desnuda a punto de entrar al agua, dos que ya están nadando y un cuarto que sale de la corriente. No podemos dejar de señalar el empeño puesto por los Limburg en hacer un relato veraz de su tiempo, no solo en el momento de identificar correctamente a los personajes a través, esencialmente, de la heráldica, sino en reflejar a las gentes y los hábitos de su tiempo, sin ahorrarse detalles, o en levantar minuciosos estudios de la arquitectura que llegaron a conocer. Obviamente, no hemos de olvidar que la mayor parte de las imágenes que se incluyeron en estos libros de horas eran de carácter religioso. Pero incluso en las escenas más teológicas, los Limburg no pudieron evitar querer seguir contando historias veraces, como las damas que acompañan a la Virgen, vestidas a la moda de comienzos del siglo XV. Ojo, veraces, que no realistas, pues claramente estamos ante pinturas, no ante empeños por hacer retratos naturalistas. Los Limburg, por tanto, retomaron de esta manera la larga tradición medieval de contar historias religiosas, a veces anacrónicas, como esa presentación de la Virgen en el templo, donde el sumo sacerdote de Jerusalén es en realidad un papa dentro de una iglesia católica, pero donde el relato teológico era una excusa para hablar de las gentes que les rodeaban. Es cierto que estábamos ya en 1400. En Florencia pronto se puso en marcha la revolución de la perspectiva propiciada por Brunelleschi. Incluso unas décadas más tarde en Flandes, los Van Eyck impulsaron el uso del óleo, que permitió alcanzar un nivel de detallismo hasta entonces desconocido en la pintura. Pero estos elementos, la perspectiva, el óleo, vinieron a enriquecer las miniaturas que ya habían elaborado los Limburg y que siguieron haciendo sus discípulos, como podemos ver, por ejemplo, en estas muy ricas horas, en los dibujos hechos a posteriori, cuando ya los Limburg habían muerto, en especial aquellos pintados por Jean Colomb para 1488. Porque para satisfacer ese gusto de hablar de la vida cotidiana con la excusa de tratar temas religiosos, de aprovechar un relato litúrgico para en realidad mostrar a las gentes de su tiempo, para contar así la historia de los hombres, además de la de Dios, los hermanos Limburg solo tuvieron que seguir las tradiciones que venían desde la Edad Media y, sobre todo, contar con un financiador como Juan de Berry que pusiese las condiciones necesarias para que los artistas dieran rienda suelta a su creatividad. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.